Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. El tema que el día de hoy vamos a meditar lleva el siguiente título: Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Ese es el título del tema que el día de hoy vamos a tocar. Lo repito nuevamente, el título es Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y vamos a iniciar abriendo nuestra escritura en el libro de Salmos capítulo 143, versículo 10. Salmo 143. No, no, un momento, por favor, vamos a esperar a que se cambie la cita. Salmo 143, versículo 10. Ya está. Muy bien. Dice así Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Quién le pedía a Dios que le enseñara a hacer su voluntad? El rey David. Y dice en el Salmo 143, pero ahora en el versículo 1, dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y el rey David dice esto acerca de su condición y acerca de la condición de todos los hombres. Y no entres en juicio con tu siervo. Algo muy importante es que David se identificaba como un siervo de Dios. Y dice el versículo 2: porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Entonces no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios, es decir, pasar como alguien justo hablando de los hombres. Pero él, el rey David, se identificaba como un siervo de Dios. Hay ocasiones que no pensamos cuando decimos que nosotros tenemos un Dios, pues no pensamos qué somos nosotros de ese Dios. Alguien pudiera decir que se vuelve él un adorador de Dios, se vuelve él alguien que alaba a Dios, pero al final de cuentas esos actos son actos que realiza el que le sirve a Dios. Entonces, aquella persona que elige tener un Dios se vuelve siervo de ese Dios. Dice el Salmo 143 en su versículo 12: y por tus misericordias y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces David estaba pidiéndole a Dios que Dios le dijera cuál era su voluntad, pero no solamente se la dijera, se la expresara, sino también le enseñara a que como siervo él hiciera la voluntad de Dios. Muchos en el mundo
tienen dioses, pero esos dioses ni les hablan, ni les expresan qué quieren, y el hombre que le sirve a esos dioses, pues hay ocasiones en que al no saber qué es lo que le agrada o le desagrada a ese Dios que ellos sirven, pues hacen muchas cosas que son incorrectas. Por ejemplo, en la antigüedad, algunos creían que el sol era un dios y lo adoraban al sol material, y lo adoraban, lo veneraban, pero como no sabían qué era lo que le gustaba y qué era lo que no le gustaba, pues entonces le ofrecían cosas para agradarle, le ofrecían hasta vidas humanas, corazones de algunas personas, pero todo esto pasa porque el hombre que adora a esos dioses, pues no sabe la voluntad de esos dioses. Y es muy triste que alguien tenga por Dios a alguien o a un algo o a un ser que no le diga nada, que no le exprese lo que quiere. Nosotros no tenemos un Dios que sea de esa manera. El Dios del que habla la Biblia es un Dios que expresa su voluntad. Es un Dios que nos dice qué es lo que quiere, qué es lo que le agrada. Y eso nos permite a nosotros como siervos de Dios saber qué cosas hacer y qué cosas no. La palabra Dios es una palabra, no es un nombre, es una palabra que utilizamos los seres humanos para referirnos a un ser superior, inmortal, infinito, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente y que es el Creador. Así se expresa la palabra Dios en la Biblia. Nos señala a un ser que tiene todas estas características, pero es un ser que sí expresa lo que quiere, que sí dice lo que quiere, no se muestra como alguien mudo, nada más como un ser poderoso, pero que no dice absolutamente nada al ser humano. Dice en el Salmo 143, aquí mismo, dice el versículo 8: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. O sea, como siervo, David le pedía a Dios que le enseñara qué tenía que hacer, por dónde tenía que ir, y le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Bueno, vamos a definir la palabra voluntad. La vamos a definir primero para el caso del ser humano. La voluntad es una facultad del hombre. ¿Qué es una facultad? Pues es el poder es el poder que tiene alguien de hacer algo. Y la voluntad expresa la elección que alguien hace, expresa el deseo y expresa su inclinación hacia algo. Entonces el hombre, pues muchas ocasiones dice que la voluntad es el principio de la acción, que para que alguien haga algo, pues lo primero fue la voluntad. Entonces, el hombre, pues es un ser que Dios le dio esa facultad y que tiene voluntad. Y esa voluntad puede verse influenciada por su carne. Por ejemplo, si esta carne tiene necesidad de alimento, entonces
nosotros, surge en nosotros la voluntad de buscar alimento y comer, satisfacer esa necesidad. Entonces esa voluntad se ve influenciada por nuestra carne. Pero, por ejemplo, alguien puede regalarle a una persona alguna rosa, algunas flores, por estar enamorado de ella o de él, y entonces esa voluntad se ve influenciada por los sentimientos, es decir, por el alma del hombre. Pero también hay voluntades que se manifiestan en el hombre que son influenciadas por su pensamiento y su razonamiento. Muy bien. ¿Y cómo el hombre expresa su voluntad? Pues los hombres expresamos nuestra voluntad cuando decidimos, cuando ejecutamos alguna acción. Nosotros la expresamos nuestra voluntad por medio del habla o por medio de la escritura. De hecho, cuando alguien pone lo que quiere en forma escrita, a eso se le llama, pues, testamento, ¿no? A expresar su voluntad por medio escrito. Y también se puede conocer la voluntad de una persona por la actitud y su comportamiento. Bueno, pues vamos a ver que entonces lo que hacemos expresa nuestra voluntad. Si yo tomo una bicicleta y con esa bicicleta me voy a recorrer un sendero, bueno, pues estoy expresando que era mi deseo el estar arriba de una bicicleta paseando por un sendero. Entonces mis actos hablan de, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de cuál es mi voluntad. Ahora bien, si lo que yo hago expresa mi voluntad, veamos lo que dice Génesis capítulo 1, y no solamente lo que hago, sino lo que digo expresa mi voluntad. Dice Génesis capítulo 1, versículo 4, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿expresó Dios su voluntad? Sí. Al hacer algo, Él expresa su voluntad de crearlo, de hacerlo. Es su voluntad. Él fue el que dijo, sea la luz. Es su voluntad que la luz se hiciera. Dice en el versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Entonces vean que con la palabra de Dios lo que está diciendo expresa cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es que la tierra produzca hierba verde. Dice el versículo 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche y sean por señales. Entonces, cuando Dios estaba actuando, cuando Dios estaba diciendo algo, estaba dando a conocer su voluntad. Y dice Apocalipsis capítulo 4, hablando de Dios, dice el versículo 11. Este tema es realmente muy bonito por las cosas que nos hace aprender de los pasajes en el Nuevo Testamento. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y aquí aclara, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Entonces, la voluntad de Dios se expresa en su creación, en lo que se hizo. Él ordenó, esa es su voluntad. Cuando da la orden, está dando a conocer su voluntad. ¿Y a quién se la dio a conocer? Dice el Salmo capítulo 33, versículo 9.
Salmo 33:9, dice así, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí aparentemente es un texto que se lee muy fácil, pero en él está encerrado una grande, grande sabiduría. Porque cuando dice que Él dijo y fue hecho, no se refiere a que Él hizo, se refiere a que Él mandó y alguien ejecutó. Él dijo y alguien hizo. Pero claro, aquí está escondido. Igual en el libro de Génesis capítulo 1, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, Él es el que da la orden, dice, y fue la luz. ¿Quién fue el que ejecutó esa voluntad? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces, al que le da a conocer esa voluntad, es decir, el ejecutor de las órdenes de Dios en la creación, dice Colosenses 1, versículo 16. Voy a leer desde el 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él, por Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿quién es el que ejecutó la voluntad de Dios? Pues Cristo. Dios dijo, Dios mandó y Cristo ejecutó la orden. Y dice el eh, versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo Jesús, en el libro de Proverbios, nos dice que Él estaba con Dios en la creación y estaba colaborando con Él, haciendo todas las cosas que el Padre le ordenaba. Dice Proverbios, capítulo 8, versículo 30. Entonces, el primero en conocer la voluntad de Dios fue Cristo. Y estamos hablando ahorita de la creación, pero hay muchas otras cosas que son voluntad de Dios. Dice Proverbios, capítulo 8, versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días. Entonces, alguien estaba con Dios ordenando las cosas. En la creación lo estaba acompañando. Y dice el versículo 23, eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, este ser que conocemos como el Hijo de Dios, Jesucristo, fue el que estaba ejecutando las órdenes del Padre. Entonces, en forma oculta, en Génesis, en sus primeros versículos, estaba el Padre diciendo, sea la luz, y estaba Cristo ejecutando, y fue la luz. Ahora bien, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En Proverbios, Cristo, personificado con la sabiduría, dice, yo estaba con él ordenándolo todo y antes que el mundo fuera, yo ya estaba ahí, ya existía. Apocalipsis dice, bueno, Colosenses dice que es, pues, el primogénito de la creación de Dios. Y Apocalipsis 3 dice que es el principio de la creación de Dios. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos algo. ¿Quién le dijo a Dios que creara a Cristo Jesús? Nadie. Si no había nadie más que Dios, pues entonces Dios
por su voluntad, formó a Cristo Jesús y lo crió. Entonces, veamos esta parte. En la creación, sí Dios manifiesta su voluntad a Cristo Jesús para hacer las cosas. Y Cristo las hace. Pero antes de que existiera Cristo, pues Dios tuvo voluntad de formar a Cristo. Entonces, Cristo es un ser que su formación expresa la voluntad de Dios. Y dice Isaías, capítulo 55, este pasaje, si lo conjugamos con Apocalipsis que acabamos de leer, que dice, yo lo di, dice que es el principio de la creación, el testigo fiel. Pues dice Isaías 55, versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Quién decidió eso? Dios. Entonces, el que Cristo Jesús sea testigo fiel y sea maestro, pues es porque Dios lo decidió, porque está expresando su voluntad. Ahora bien, dice en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos ya a irnos adentrando a lo que dice David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque yo soy tu siervo. Mateo capítulo 7, dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, entra en el reino de los cielos el que hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué les parece que tengamos a un Dios que no expresa su voluntad? Que no sabemos qué quiere, que no sabemos qué hacer, pues entonces no sabemos cómo agradarle y tampoco sabemos si lo que vamos a hacer, pues, es para nuestro bien o no. Fíjense que Dios, nuestro Dios en el que creemos, no es así. En la antigüedad muchos creyeron en dioses que no eran dioses. Creían en el trueno, creían en el fuego, creían y veían a estos fenómenos naturales como dioses. Pero veían que caía un rayo y encendía un árbol y entonces decían, es que el Dios está enojado. Vamos a hacer algo para que se contente. Y querían agradarlo como si ese Dios fuera un hombre. Claro, es un falso Dios, porque es algo natural, ¿verdad? Ya ahora que sabemos por qué se escuchan los truenos, por qué se ven los relámpagos, por qué se manifiesta cuando un relámpago cae en un árbol que de repente se prende, bueno, es la alta temperatura que que tiene el árbol, la madera, cuando pasa por él una cantidad grande de electricidad, de energía. Estas cosas ya las conocemos y ya nadie en la actualidad, con este conocimiento que se tiene, pues le dice al rayo, tú eres mi Dios. Pero en la antigüedad así era. Y el hombre no conocía, adoraba cosas que no le decían que querían. Pero nuestro Dios en el que creemos sí dice lo que quiere. Dice Isaías capítulo 40, versículo 13. Somos muy afortunados de tener un Dios que sí expresa su voluntad.
y que es el verdadero Dios. Isaías 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Entonces, a Dios, pues nadie le enseñó. Lo que hace, lo hace por su voluntad. No está influenciado por alguien más. Y dice Isaías 46 que lo que él planea, lo que él desea, lo da a conocer. No es alguien que se maneja como con secrecía, ¿no? Lo da a conocer al hombre. Dice Isaías 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Entonces, Dios es un Dios que lo que quiere hacer lo va a hacer, pero lo comunica, ¿sí? Es alguien que expresa su voluntad, no la oculta, sino la expresa. Y la voluntad de Dios es importante porque los que hagan la voluntad de Dios son los que van a entrar en el reino de los cielos. Dice Marcos capítulo 3, dice el versículo 35, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, para ser de la familia de Dios, de la familia de Cristo, es necesario hacer su voluntad. Imagínense que Dios no expresara su voluntad, pues entonces nadie sabría qué hacer. Entonces es muy importante el que valoremos que Dios expresa su voluntad. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, fíjense, haces la voluntad de Dios, entras en el reino. Haces la voluntad de Dios, eres de la familia de Cristo y de Dios. Haces la voluntad de Dios y obtienes la promesa. Entonces, la voluntad de Dios es muy importante. Y conocerla y hacerla, pues es lo que nos lleva, porque los textos dicen que los que hacen la voluntad, no dice que los que la conocen. Claro que es muy importante conocerla para después hacerla. Pero lo importante para obtener la promesa es hacer la voluntad de Dios. Lo importante para ser de la familia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Lo importante para entrar en el reino es hacer la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, nosotros sabemos que la promesa de Dios hacia el hombre, bueno, primeramente hacia Cristo, es la vida eterna. Y dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace, no es el que conoce, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Nosotros, la recomendación es que dejemos de hacer la voluntad de nosotros y empecemos a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no quiere decir que, que tú dejes de tener la facultad de decidir o la facultad de expresar tu voluntad. No, yo voluntariamente, mi voluntad puede ser hacer la voluntad de Dios. Entonces el hombre, su voluntad, la sujeta a la voluntad de Dios, por su voluntad, por la facultad que tiene el hombre. Entonces un siervo ve a Dios como alguien al que tiene que agradar y tiene que hacer su voluntad. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando Cristo Jesús le enseña a sus discípulos a orar, dice el versículo 10, venga tu reino,
sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algo muy importante es que la voluntad de Dios se haga en todo lugar. ¿Sí? Eso es lo que hay que pedirle a Dios, que se haga su voluntad. Y cuando le decimos que se haga su voluntad, no le vamos a echar la culpa de que Él decida todo por nosotros, bueno o malo. No, no, no. Dios, su voluntad es que el hombre lo conozca, que el hombre voluntariamente acepte su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, quiere decir que nosotros mismos en la oración estamos pidiéndole sujetarnos a Él. Al hombre le cuesta mucho trabajo sujetarse a otro ser. Entre los mismos hombres, pues no tan fácilmente una persona se sujeta a otra. Aún el hijo, pues no se quiere sujetar al padre. El trabajador no se quiere sujetar al supervisor o a su jefe. El hombre es un ser que le cuesta la sujeción. Pero cuando alguien decide sujetarse a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, tiene muchas recompensas. Ahora, dice Hebreos, Primera de Tesalonicenses, perdón, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, dice el versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces Dios lo que quiere, su voluntad, es que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos del mal. Y alguien pudiera decir, bueno, pues está muy bien ese deseo que tiene Dios, pero ¿cómo le hago para santificarme? ¿Cómo le hago para apartarme del mal? Bueno, pues decíamos que el hombre expresa su voluntad por su palabra, pues Dios también, por su palabra, expresa su voluntad. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues la que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Entonces la Biblia es la palabra de Dios que expresa la voluntad de Dios. Y por medio de la Biblia conocemos la voluntad de Dios. Es decir, están ahí lo que Él desea, lo que Él quiere. Eh, dice en el libro vamos al libro de Juan, capítulo 8. Si alguien hace la voluntad de Dios, pues le agrada a Dios. Y vamos a ver este pasaje, Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Entonces Cristo Jesús es un ser que se sujeta a la voluntad de Dios y eso le agrada a Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 34. Cuando los discípulos llegan trayendo alimento y Cristo Jesús pues lo encuentran hablando con una mujer, dice el versículo 34, díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios se convierte en comida de Cristo.
Entonces cualquiera diría, ¿pero cuál es la voluntad? Pues vamos a ver Lucas 4 y vamos a descubrir que la voluntad es la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 4. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, que no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la comida? La palabra de Dios. Y Cristo Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Quiere decir que la voluntad es un alimento. Y aquí estamos viendo que el alimento es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, uniendo estos dos pasajes, podemos entender lo que Cristo decía. Y dice Hebreos capítulo 10, hacer la voluntad de Dios debe de ser por decisión del hombre. Dios no quiere robots o no quiere personas que lo tomen como su Dios a la fuerza. Dice Hebreos capítulo 10, versículo, versículo 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, ¿quién es el que se acerca a Dios y le dice, aquí estoy para hacer tu voluntad? Cristo Jesús. Dice, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto, versículo 8, y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces Cristo Jesús se ofrece, ¿sí? Y la voluntad de Dios, dice el Salmo 40, para Cristo Jesús no era una carga. Obedecer a Dios no debe ser una carga. Debe ser algo que disfrutemos, que no sea algo que veamos como una imposición. Dice Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, y aquí dice, es una carga muy difícil. No, dice, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿Cómo le expresamos los padres a los hijos nuestra voluntad? Por medio de órdenes, por medio de mandatos. Hijo, por favor, haz el aseo de la casa. Es una orden. Le damos una indicación al hijo y el hijo, si se sujeta a nosotros y hace nuestra voluntad, se pondrá a hacer esa actividad. Entonces, si a alguien se le hace gravoso obedecer a Dios y no lo disfruta, entonces no está entendiendo qué es hacer la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 1. Entonces, la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios y hay cosas que Dios desea que pasen. Efesios capítulo 1 dice el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios quiere adoptar a los hombres como sus hijos. Esa es su voluntad. Aquí lo dice, por su voluntad. Y dice en el versículo 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios no se la quedó él para que nadie la conociera. Se la expresó a Cristo y después se la expresa al hombre. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto,
y aquí está muy claro, en sí mismo. Quiere decir que Dios no fue influenciado por alguien. De hecho, no había nadie con él. Y él tuvo en su voluntad el deseo de que el hombre pues fuera su hijo, fuera adoptado como su hijo. Para esto era necesario formar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de su voluntad, según sus planes, formó a Cristo, para que en Cristo, ahora, todo aquel que cree en Cristo sea adoptado hijo de Dios. Bueno, dice en el libro de Efesios, capítulo 1, pero ahora en el versículo 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, todos los planes, el haber formado a Cristo, el haber hecho la creación, el haber formado al hombre, es porque todo esto está dentro de los planes de Dios. Pero Dios no te obliga a que hagas su voluntad. Te dice cuál es el resultado de que hagas su voluntad. ¿Y qué decía David? Enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. En el libro de Primeras de Samuel, capítulo 3, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, primeramente tenemos que tener disposición de escuchar la voluntad de Dios. Y este ejemplo nos ayuda, Primera de Samuel 3, versículo 10. Y vino Jehová y paróse y paróse y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo que oye. Entonces, ¿qué actitud debe de tener el siervo de Dios? Pues de escuchar la palabra de Dios, las indicaciones de Dios. Entonces, cuando alguien se resiste a escuchar la palabra de Dios, se está resistiendo a escuchar acerca de la voluntad de Dios. ¿A qué se va a los lugares de reunión? A conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacerla. Porque no cuenta delante de Dios que sepas su voluntad, sino lo que cuenta es que lo hagas. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar de reunión o a que alguien nos enseñe la palabra de Dios, lo primero es tener disposición, porque hay ocasiones en que se nos habla la palabra de Dios y estamos predispuestos, estamos así con los brazos cruzados, como con una actitud lejana de que no quiero atender lo que se me está diciendo, con una especie de disgusto. No. Entonces, la primera actitud que tenemos que tener, si queremos ser siervos de Dios, es habla que tu siervo oye. Y después, pues pedirle a Dios que Él nos ayude a guardar su palabra, es decir, aprender y hacer. Dice el libro de Lucas 11, aparte de todos los beneficios que ya vimos de hacer la voluntad de Dios, dice Lucas 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y hay muchos que se quedan ahí y dicen, pues yo ya soy bienaventurado por escuchar la palabra de Dios, pero les falta leer lo que hay después de la coma, dice, y la guarda. Entonces la bienaventuranza es para aquel que escucha y la guarda. Y entonces sí, si la escuchas y la guardas, eres acreedor a entrar en el reino de los cielos. Recibes la promesa.
permaneces para siempre y eres de la familia de Dios y de Cristo. Y tienes una bienaventuranza. Entonces, la importancia que tiene el hacer la voluntad de Dios, pues es muy grande. Y la voluntad de Dios la descubrimos por el pasaje que dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Entonces, esa comida se tiene que actuar. Tienes que comer la palabra, pero después esa palabra te tiene que hacer cosas. Tiene que moverte. Ahora entendemos que la voluntad del hombre se va a ver influenciada por la palabra de Dios. Y entonces el inicio de hacer algo ahora va a ser la palabra de Dios. Tu voluntad va a ser la voluntad de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a quitar los versículos y yo espero que estas palabras que estuvimos viendo nos hagan ver que la voluntad de Dios la da a conocer al hombre a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y que tenemos que tener disposición para acatarla. Espero que este tema sea de provecho para todos aquellos que lo escuchen y que tengan una bonita semana. Paz a vosotros a todos.